Dios les bendiga. Soy el pastor Carlos Pinto de la ciudad de Copiapó, del Centro Cristiano Internacional. Y doy gracias a Dios por nuestros días que nos ha guardado, por estos días que Él ha sido misericordioso con nosotros. Y yo creo que también ha sido con ustedes. Quiero poner en su corazón una palabra. Quiero que usted celebre estos años libres, estos años en los cuales están cumpliendo, están de aniversario, que lo celebre completamente libre, en la libertad, como dice la Biblia, con que Cristo nos hizo libres. Amén. Así que voy a invitarle que abra su Biblia en Mateo capítulo 9, verso 35. Vamos a aprender algo muy importante en la cual Dios nos ha entregado. Mateo 9, verso 35 dice así la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando, escuche bien, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vamos a orar. Papito, te damos gracias por esta bendición de tener una palabra en la cual sostenernos, en la cual ser nutrir nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser. Sé, papito, que tú tienes bendición en este día, en la cual vas a derramar sobre tus siervos, sobre tus siervas que están escuchando esta predicación. Te doy gracias por ello y les bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, nos damos cuenta que en esta palabra hay cosas que menciona que son muy importantes en cuanto al ministerio de Jesús en este libro de Mateo capítulo 9 verso 35. ¿Cuáles son esas cosas importantes que menciona? Primero, hay tres cosas que menciona en la cual Jesús se basó en su ministerio, que era enseñar, predicar y también sanar. Y lo vemos en Mateo capítulo 8 verso 16, donde hace referencia como al cuarto ministerio de Jesús, de echar fuera demonios. Y eso es una tremenda bendición, ver gente liberada, ver gente restaurada. Le hablo desde mi corazón porque he sido muy bendecido en esa área. Llevo más de 15 años tratando este tema en cuanto a opresiones malignas, en cuanto a liberación, sanidad interior. Dios me ha bendecido mucho y también ha bendecido a muchas vidas, no tan solo nuestra iglesia local, sino que de otras congregaciones que han solicitado la asistencia para poder zafarse de ciertas cosas que han estado viviendo y pasando. Como les decía, Jesús vino a enseñar, predicar y sanar y también a echar fuera demonios. Y en Lucas 4:18 dice que fue ungido para poner en libertad a aquellos que estaban cautivos o oprimidos por el diablo. Entonces nos damos cuenta que fue bien extenso el ministerio de Jesús, en la cual él vino a hacer bien a muchos, y hasta el día de hoy Jesucristo nos hace bien. El libro de Hechos capítulo 10 verso 38 dice que también Jesús vino a sanar, a liberar a aquellos que estaban oprimidos por el diablo. Entonces, en esto vamos a ver que parte del ministerio de Jesús fue liberar a los oprimidos por el diablo, y tenemos grandes ejemplos en la palabra del Señor. Primero, quisiera llevarles a conocer que los demonios son seres espirituales que tienen personalidades que son invisibles y muchas veces también se hacen visibles, se personifican, en otras palabras. Ellos se rebelaron en contra de nuestro Creador, ellos se rebelaron y aún así en esa rebelión Dios los destituyó, en la cual siendo seres angélicos, siendo seres radiantes de luz, hoy son seres de tinieblas y están bajo el dominio de Satanás, estos demonios. Y
Una de las maneras en la cual Satanás ha dañado a la raza humana a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo, hemos visto que es a través de opresiones malignas. Satanás es el experto en poner ataduras, en traer opresiones a la mente y el corazón de mucha gente. O sea, estas son acciones directas de espíritus inmundos que van a influenciar las mentes del ser humano para acabar con ellos. Quiero enseñarles, o tal vez usted ya sabe ya, pero en lo que se basa el ministerio nuestro aquí en Copiapó y lo que Dios nos ha enseñado por mucho tiempo, de cómo se manifiestan estas operaciones malignas. Vemos que hay diversos grados de opresiones malignas que son seres espirituales que están ligados muchas veces a manifestaciones psicológicas. Me he encontrado con personas y aún así en este tiempo estoy asistiendo a matrimonios donde no pueden zafarse de lo que es la pastilla o el medicamento para tratar el tema de la depresión. Y la hermana, que es muy nuevita, me dice que si no toma esa pastilla, dice que comienza a escuchar voces, comienza a recibir cosas por sus oídos, pero dice que las voces son tan fuertes que le dicen: tú no sirves para nada, quítate la vida, y comienzan prácticamente a estropearle el día a día. Y ella dice: yo tengo que tomarme la pastilla, o si no comienzo a escuchar esas voces y es como que enloquezco. Y nos damos cuenta que estos seres espirituales están muchas veces ligados a manifestaciones psicológicas. Los términos usados para identificarlos pueden variar y la línea de separación entre ellos es a veces tan sutil, es tan delicada, que algunos casos pueden ser ubicados en 2 o más clasificaciones. Y sin embargo, la Biblia enseña de la experiencia que hubieron, donde nos muestra las líneas generacionales, donde hubieron opresiones demoníacas en personas. Entonces vemos cómo Satanás comienza a atacar la mente, el cuerpo de muchas personas. He visto a personas que han ido a exámenes médicos, algo asintomático que después le afecta el cuerpo, dicen que se sienten enfermos porque comenzó aquí en la mente, pero eso termina afectando todo su cuerpo y van al médico y no le encuentran nada y siguen yendo al médico porque se sienten mal, le hacen exámenes, no encuentran nada y la situación de ellos es caótica porque no se someten al señorío de Cristo. Entonces vemos que una influencia demoníaca en algunas personas no salvas, que viven una vida tal vez moral, equilibrada, solo reciben moderada la influencia de espíritus demoníacos, mientras que otras que desprecian las leyes morales de Dios reciben una influencia muy severa hasta que se someten a ellas. Entonces vemos que los espíritus demoníacos trabajan con nuestra mente, ejerciendo su influencia. ¿Para qué? Para que hagamos cosas en contra de la ley de Dios y que nos rebelemos en contra de su palabra. ¿Para qué? Para persuadirnos de orar o leer la palabra, para no asistir a nuestras congregaciones cuando lo podíamos hacer con plena libertad, a adorar, a bendecir su nombre. Entonces ellos también crean conflictos dentro de las congregaciones. Vemos también que todo esto pasa en las influencias o los ataques demoníacos, en ataduras demoníacas. Cuando se hace caso omiso a la ley de Dios, a la moral de Dios, a todos los principios que Dios nos enseña, de un modo consciente o persistente, la influencia demoníaca puede transformarse en sometimiento a los demonios. Es una atadura. Así que lo que comenzó como un pecado se convierte en cierta manera en una atadura espiritual, en la que los demonios exacerban y aumentan la esclavitud a esos pecados y anulando prácticamente la voluntad de la persona. Una atadura. Lo vemos en el caso del Gadareno, un hombre que dice la Biblia que cortaba las cadenas, desmenuzaba los grilletes,
todo hacía pedazo, las ataduras que podíamos ver con nuestros ojos, las hacía pedazo, pero él se sentía atado porque andaba en su día a día con legiones de demonios. Entonces, una persona puede andar libre, pero por dentro está atada, está manipulada, está siendo gobernada por espíritus. Y también lo otro que hemos visto son opresiones, en la cual vemos que la esclavitud a los demonios alcanza a veces el punto o un punto en los cuales los espíritus demoníacos acosan y atormentan a sus víctimas. Entonces, estas opresiones pueden consistir en voces, obscenidades y otros fenómenos, apariciones de espíritus, fantasmas, como le dicen por allí. Y esta hermana que me dice, yo escucho muchas voces y después comienzo a ver unos seres muy chiquitos que dan vuelta por la cama, se suben arriba de la cama y ellos me dicen, no sirves para nada, eres inútil, nadie te quiere y todo eso. Entonces vemos que hay opresiones, vemos que hay espíritus que comienzan a ejercer ese trabajo cuando vemos que hay una víctima de algún trauma o alguna situación que quedó inconclusa en su corazón. Entonces, hay ataques. Cuando hemos hecho campamento de jóvenes, hemos visto también ataques de demonios en ellos, que una vez hice un llamado para preguntar cuántos de ellos habían sido marcados por demonios y salieron adelante. Algunos que habían recibido marcas por espíritus, marcas en su cuerpo. Entonces, ellos atacan y muchas veces con golpes, mordeduras y otro tipo de cosas, con rasguños. Y esto es algo tan real de lo que yo le estoy hablando. ¿Por qué decidí tomar este mensaje para llevarlo a la iglesia? Porque es importante que todos nosotros sepamos que estamos luchando con un enemigo que es invisible, que es un enemigo en la cual tiene atada a muchas personas. Vamos a ver también para qué Dios a usted le llamó, para qué Dios me llamó a mí. Amén. Entonces nos damos cuenta en otra forma que las opresiones son en mayor parte son las enfermedades causadas por los espíritus de enfermedad, opresiones que causan los espíritus de enfermedad. Quiero decir que estos operan afectando el cuerpo, afectando la carne, afectando también los huesos, que no pueden ser sanadas por medios naturales, no pueden ser sanadas tal vez con una simple tableta, una pastilla, un medicamento, sino que tienen que ser asistidos por alguien que sea usado por Dios. Usted tiene la unción del Santo. Entonces, vamos a ver en Lucas capítulo 13, verso 11, qué es lo que sucede aquí en esta enseñanza bíblica. Dice la Biblia en Lucas 13, verso 11, y había allí una mujer que desde hacía 18 años, tome nota, 18 años, tenía un espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Verso 13 dice: y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, y en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Entonces, encontramos que una situación muy particular. Esta mujer no llevaba una semana con una enfermedad. Tal vez los religiosos de ese entonces no le pusieron atención, no tuvieron el discernimiento, no les llamó la atención la situación de esta mujer que andaba encorvada, que dice que en ninguna manera se podía enderezar. Entonces algo estaba pasando en esta mujer.
Pero la Biblia señala que tenía 18 años cargando esta enfermedad, que no era cualquiera, sino que era producto de un espíritu de enfermedad que estaba afectando específicamente su columna, su espalda, que andaba encorvada, y dice que en ninguna manera se podía enderezar, ni con tratamiento, ni con ejercicios, tal vez asistiendo a un experto en tratamientos de hueso y todo eso. No se podía enderezar. ¿Por qué? Porque una persona natural no va a percibir lo espiritual. Y era así que Jesús le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Jesús trató con ese espíritu, lo quitó, lo sacó de ella. ¿Por qué? Porque en el verso 16 encontramos que dice: y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, le da a conocer cuántos años llevaba enferma esta mujer, diciéndole a aquellos religiosos de ese entonces. Entonces la iglesia no debe comportarse de una forma religiosa, no debe mirar a aquel que está a lo mejor pasando por situaciones que muchas veces podemos hacer algo y no lo hacemos. 18 años en que ella, a lo mejor nadie de ese entonces fijó su mirada y la miraron con desprecio. A lo mejor dijeron: pobrecita de ella, se compadecieron. Pero hasta que llegó Jesús, y Jesús en su ministerio le estaba enseñando a los mismos discípulos, a los que le seguían, a los que venían después de él, para que hicieran exactamente lo mismo. Y la iglesia debe trabajar de esta forma, porque el Señor nos ha dado autoridad sobre todo esto. Amén. 18 años. Entonces vamos a ver qué males causaban, en otras palabras, los demonios en los siguientes casos. Por ejemplo, encontramos en el libro de Mateo capítulo 9 verso 32 al 33, para que usted tome nota, lo pueda leer también más detenidamente. Pero dice que ahí Jesús trató a un mudo que estaba endemoniado y echó fuera ¿a quién? Al demonio, y luego este varón habló. Entonces se produce un milagro. Cuando discernimos, cuando vemos con los ojos del Señor, nos vamos a dar cuenta que la situación va más allá, que no es una simple enfermedad, sino que hay que hacer algo. Tenemos que ejercer esa autoridad que Dios nos ha dado. Había un espíritu mudo en ese hombre, y dice que fue echado fuera el demonio, y luego que salió, que fue expulsado, dice la Biblia que él habló. ¿Se da cuenta? La otra mujer estaba encorvada, ahora él estaba mudo, porque había un espíritu que estaba reteniendo sus palabras. En Mateo 12, verso 22, habla de otro endemoniado que estaba ciego y estaba mudo. Entonces, vemos que los demonios, en otras palabras, ellos son quienes traen muchas situaciones dolorosas a la familia, a los individuos, a las personas. Yo creo que en la iglesia igual, si no abrimos nuestros ojos, es importante que miremos desde este punto de vista. Señor, úsame cuando tú quieras. Úsame, Señor, yo quiero prepararme para que tú puedas hacerme ver la necesidad de otros. Y eso es tan importante, amados. En Mateo capítulo 17, en el verso 14, verso 18, dice la palabra del Señor: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo. ¿Cómo era el hijo? Dice: el lunático. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. O sea, un hombre viene y se arrodilla pidiendo clemencia, pidiendo misericordia. ¿Por qué? Porque el hijo estaba en una situación complicada. ¿Qué significa la palabra lunático? Demente, que no tiene momentos de lucidez. Eso significa un lunático. Y él decía: y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua.
Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar, no han podido hacer nada. Verso 17, respondió Jesús y les dijo: oh generación incrédula y perversa. A sus discípulos, a los que venían después de él, tenían que ejercer la tarea. Y Jesús, yo creo que se encontraba con este tipo de personas para usarlos como ejemplo, por la cual los que estaban atrás, Pedro, Juan y todos los apóstoles, tenían que en un tiempo más ellos desarrollar este ministerio de liberar, de llevar el ungüento, llevar la unción para desatar a aquellos que estaban oprimidos. Y les dice: generación incrédula y perversa. La palabra perversa está hablando de aquellos que distorsionan, de aquellos que malinterpretan las cosas. Y dice: ¿hasta cuándo estar con vosotros? Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Entonces, Dios, a través de Jesucristo, lo usa ¿para qué? Para hacerle bien a una familia. Era un padre que estaba complicado. Era un papá que pedía clemencia, que estaba allí arrodillado. Yo creo que más de alguna lágrima derramó diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo. No he podido hacer nada, lo he llevado allá, lo he llevado acá, a cuantos médicos, y no han hecho absolutamente nada, y sigue la misma condición. ¿Sabe qué? Llegó la persona de Jesús para hacer ese milagro. Reprendió a ese demonio y salió del muchacho, y que en ese instante, dice la Biblia, quedó absolutamente sano. Entonces podemos ver también que muchas veces los demonios se toman un derecho legal en la persona cuando hablamos de posesión demoníaca, que es una forma de extrema esclavitud, opresión, y las anormalidades en que él habla, en el comportamiento, aparecen de un modo muy acentuado. Se manifiestan de formas físicas, violentas. Una posesión. Un día me tocó tratar a una joven que ella comenzó a practicar la Ouija. Una joven como de 18 años. Era muy pequeñita, menudita, y sabe que la llevaron a la iglesia. Yo no tenía servicio, pero le dije: ¿sabes qué? Llévela a nuestra iglesia, está en tal parte, y ahí nos juntamos. Y cuando yo abro la puerta y todo eso, estoy esperando, la bajan de un vehículo, pero era como bajar a una joven loca. Y exactamente estaba loca. Entonces los padres me dicen: ella hizo pacto en la Ouija, ella en la escuela comenzó a hacer este tipo de cosas, invocación a espíritus, y lamentablemente quedó trastornada. Y estaba en un estado de posesión. Y yo les explico a los padres diciendo: mire, dense cuenta que no es ella la que está hablando ni la que está actuando, sino que son demonios que se han apoderado de su cuerpo, de su hablar y todo eso. Yo le dije: ustedes se van a dar cuenta. Yo le voy a preguntar algo, pero ustedes no hagan nada, porque lo que ella va a hablar tal vez puede ofenderle, tal vez pueda a lo mejor molestarle un poco, pero ustedes no hagan nada, porque tienen que saber que son los demonios que están en ella. Y justamente yo le pregunto a esta chica, le digo: dime, ¿quién es el que está allí? Hablando del papá. ¿Quién es él? Y él me dice: ese que se revuelca con mujeres, ese que hace esto y esto otro. Y comenzó a tratar de una manera pero increíblemente denigrante al papá. Y el papá se tomaba la cabeza y decía. Y después le pregunto: ¿y ella quién es? Y dice: y esa prostituta dice que se revuelca en la cama donde yo vivo, con hombres y se mete aquí y allá. Y comenzó. Y como que se molestaron, quisieron ir donde ella. Y le dije: no, tranquilo, porque no es ella la que está hablando.
Ella está en un estado de posesión. Los demonios están hablando por ella. El comportamiento que ella tiene no es el de ella. La costumbre que ella tiene no es el de ella. Entonces entendieron que estaban tratando con seres invisibles que se habían apoderado de una vida por causa de abrirle una puerta a Satanás. Entonces un creyente puede sufrir influencias, ataduras y opresiones, pero no puede a lo mejor quedar poseído totalmente cuando le abre puertas a Satanás. Hemos visto cristianos, he tratado con personas que aún así han estado en seminarios teológicos. Un tiempo estuve con un varón que me dijo: ¿sabes qué, Carlos? Estás enseñando completamente errado la palabra. Los cristianos no podemos tener demonios, los cristianos no podemos ser influenciados por Satanás. Y comenzó a decirme un hombre llamado evangelismo. Y yo le dije: ¿quieres hacer la prueba? Y justamente lo llevo a nuestra iglesia y ahí él se sentó en la silla. Le dije: ¿sabes qué? Cuando tú entras al quirófano, tú no le preguntas nada al médico, por qué te va a operar, qué es lo que va a sacar, absolutamente nada. Tú ahí te sometes a lo que el médico quiere. Y yo le dije: ¿sabes qué? En estos momentos ya estamos en el quirófano, así que tú vas a hablar solamente lo que el médico te pregunte. Y le dije: ¿sabes qué? Vamos a renunciar a esto y a esto. Vamos a renunciar a opresiones, vamos a renunciar a pecados generacionales, vamos a renunciar a maldiciones generacionales, vamos a renunciar a aquello que tiene asidero en tu mente, porque estás tratando tu vida, tu estado emocional con pastillas, no duermes en las noches. Y comencé a hablarle. Y sabe que en el momento de la liberación este varón comenzó ya a desalojar esos demonios que habían en él. Estuve por lo menos como 2 horas allí con él y siendo tratado, y después al final, que él terminó muy agotado y como golpeado, me dice: ¿sabes qué, Carlos? Tenías razón, yo nunca pensé que ibas a tocar puntos en la cual me hiciste ver mi niñez, me hiciste ver mi situación de abandono cuando quedé solo. Entonces habían cosas tan íntimas albergadas en el corazón que no fueron tratadas. Tal vez pasó por seminario, por instituto bíblico, llegó a tener un diplomado y ese evangelista puede andar por allá y por acá, pero atado. Entonces vemos que un creyente puede sufrir influencias, ataduras u opresiones demoníacas. Tal vez no está poseído totalmente, pero hay áreas en su vida en la cual los demonios están allí ejerciendo alguna autoridad. Entonces recordemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces Dios ha dado vida a nuestro espíritu y este es el asiento del Espíritu Santo. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo no han sido regenerados aún todavía. Y puede que en algunos casos seguir siendo víctimas de espíritus que entraron en su vida antes de un nuevo nacimiento en Cristo. Vamos a ver algunas causas que generan opresiones malignas. Para mí es interesante que usted sepa esto. A lo mejor ya lo sabe, pero es lo que estoy hablando como experiencia y es lo que pasa en el día a día. Causa de las opresiones malignas: el pecado al considerar, escuche bien, las ataduras. Hemos visto cómo la práctica del pecado abre puertas a espíritus demoníacos. Entonces, lo vemos. Hechos capítulo 5, verso 3. Cuando Ananías y Zafira, ellos engañan. Ellos mienten por causa de la codicia y del robo. Ellos abren puerta. Engañaron al Espíritu Santo. Le mintieron al Espíritu Santo. Entonces, vemos que hay un pecado que abrió la puerta. Y eso provocó que ese pecado, Satanás, tomara ventaja en ellos. ¿Usted cree que si hubieran hecho bien las cosas, hubieran caído muertos? Entonces lo vemos así. El pecado abre
puerta para que el enemigo entre. Vemos también las causas de opresiones malignas, aquellos traumas en la edad prenatal o en la niñez. Estuve hace poco haciendo un curso online con personas del norte y del sur, un curso online totalmente gratuito acerca de todo esto, de liberación y sanidad interior. Y toqué un tema en la liberación de los traumas de la niñez. Y cuando comenzamos a renunciar acerca de esos traumas, las heridas que provocaron en el alma, fue tremendo ver una liberación en línea. O sea, muchas personas fueron liberadas. Yo estando en Copiapó, algunos estando en Calama, otros estando por allá por el sur. Fueron liberados, fueron restaurados. ¿Por qué? Porque habían áreas que nadie les había tocado, pero ellos guardaban el dolor de aquel trauma que se provocó cuando fueron niños, cuando les abandonaron, a lo mejor cuando hicieron cosas indebidas, cuando les rechazaron aún estando en el vientre de su madre. Entonces guardaban eso tan secretamente hasta que el Señor, por medio del Espíritu Santo, dio en el clavo, dio en el punto, o simplemente dio donde estaba la espina, provocando cierto dolor cada vez que recordaban la situación. Entonces vemos los traumas en la niñez, en la edad prenatal. Y estos traumas abren puertas a espíritus de tormento, a espíritus que no permiten que la persona sea feliz, sea capaz de enfrentar un matrimonio realmente como Dios quiere. Vemos también la situación por causa de herencias, cuando los padres o los antepasados habían practicado de alguna forma el ocultismo, cualquier rama del ocultismo, ya sea brujería, espiritismo, santería, umbanda, macumba, todo lo que es relacionado con esto, la cartomancia, la quiromancia, los medium. Si alguien practicó este tipo de cosas es porque trae una herencia, arrastrando una iniquidad que viene arraigada en esa persona y no ha renunciado, y los espíritus siguen operando. Me he encontrado en los tiempos de liberación, cuando he ido a ministrar a alguna iglesia, me he encontrado con personas que decían tener el espíritu de revelación, el espíritu, decirle así, de profecía y todo eso. Pero como la palabra de Dios a mí me enseña a examinar los espíritus si son de Dios, lo he hecho. Y me encuentro que no es un espíritu de, por decirle así, un espíritu que le revele las cosas de Dios, sino que estaban conectados a un espíritu de adivinación. ¿Por qué? Porque ellos después se acordaban que en un tiempo practicaban lo que era la lectura de la palma, la quiromancia y la cartomancia, el tarot. Entonces ellos nunca renunciaron a eso, nunca se zafaron de esa iniquidad, y llegaron a la iglesia, y en la iglesia decían: no, mira, a ti te va a pasar algo, ten cuidado en el día de mañana, porque si sales de la casa te va a pasar algo. Y siempre eran cosas trágicas, siempre eran cosas que prácticamente traían tragedias, traían muerte. Entonces yo discernía eso y decía: eso no es de Dios, es un espíritu que está ligado a tu vida. Entonces, ¿qué hicimos? Liberación, y salieron esos espíritus. ¿Por qué? Porque tenían que ser tratadas por causa de la herencia. Entonces vemos en Éxodo 20, verso 2 al verso 5, vemos que el pecado contra el primer mandamiento trae consecuencias hasta la tercera y cuarta generación. Y de todas formas de ocultismo, las herejías, las conductas que desafían al señorío de Dios sobre nuestras vidas, son pecados contra el primer mandamiento. No tendrás dioses delante de mí. Bendito sea el Señor. Por contactos con el ocultismo, ocultos falsos, abusos sexuales, como entran los espíritus, que pueden pasar de una persona a otra en la relación sexual. La Biblia dice: el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella.
Y hemos tenido que liberar a personas que han tenido este tipo de cosas. Hace poco, antes que comenzara este tema de la pandemia, el año pasado, me contactó una joven, por decir así, unos 35 años, de otra congregación, y me dijo: pastor, ¿sabe qué? Necesito si usted me puede ayudar en algo. Entonces, en esto, yo soy muy cauteloso. Yo le digo, pero no hay una mujer, no hay alguien más que pueda asistirte. Me dice: no, pastor, es que sabe que el tema que yo traigo es muy delicado. Y me han dicho que usted trata estos temas. Y esto no es para vanagloria, porque Dios me conoce. Y sabe que cuando le dije: ya ve a la iglesia, y ahí nos encontramos, yo llevé, no me acuerdo si llevé a mi hija o llevé una hermana, a mi cuñada a la iglesia. Fuimos los dos. Y ahí comenzamos a asistirla. Pero ¿sabe qué? Cuando comienza a contarme cosas, eran cosas traumáticas. Eran cosas que habían sucedido a los 2 años de edad. Y en esos 2 años de edad, esta joven fue prácticamente violentada sexualmente, abusada. Sus padres en ese tiempo, por causa de no tener alimento, no tener los recursos económicos, vendían el cuerpo de esta pequeña. Y ella me decía: pastor, lo más doloroso, que yo recuerdo esta situación como si fuera ayer. Entonces vemos que algo se provocó. Primero, un trauma. ¿Por causa de qué? De abusos sexuales, de aprovechamiento. Y no fue tan solo con un hombre. Y nos damos cuenta que en esto entraron espíritus. ¿Por qué se lo digo? Porque ella comenzó a crecer. Conoció a Cristo, se casó, pero ¿sabe qué? No era feliz. Y yo, cuando ya me dan la confianza, yo comienzo a entrar un poco más allá. Yo le digo: ¿cómo estás tú en el área sexual con tu esposo? Me dice: ¿sabe qué? Muy mal. Porque cada vez que quiero estar en intimidad, recuerdo todo lo doloroso de mi pasado. Entonces, ella lloraba. Y ella, estando en una congregación, me dice: pastor, yo quisiera preguntarle a usted si es de Dios o no es de Dios. Yo a veces estoy en la congregación, estoy escuchando al predicador o la coordinación, estoy en el servicio y escucho una voz que me dice: mira hacia atrás. Y dice: yo miro hacia atrás y veo a un hombre que me está mirando de pie a cabezas. Me mira el cuerpo. Y dice: un día también escuché esa voz en la calle y esa voz me dijo: mira hacia el frente. Y cuando comenzó a mirar hacia el frente, dice que había un hombre haciendo obscenidades. Y ella me dijo: ¿es el Espíritu Santo? Y le dije: no es el Espíritu Santo, sino que tú, en el tiempo en que abusaron sexualmente de ti, quedaste ligada a un espíritu de lujuria. Y ese espíritu de lujuria es el que te hace buscar cosas lujuriosas. Te hace buscar o conectarte con cosas que tengan que ver con todo lo que tiene relación con el ámbito sexual. Y me dijo: pastor, siempre es así. Y el tema más complicado para mí es que yo no puedo tener intimidad sexual con mi esposo porque quedé tan dañada en el tiempo en la cual hicieron todo ese tipo de cosas conmigo. Mi esposo trabaja por turnos, él trabaja en la minería y cada cierto tiempo llega a mi casa cuando le dan descanso. Pero dice: cuando él llega, yo no quiero tener intimidad por causa de lo que dejaron en mi aparato reproductor, en mi parte íntima. Dijo: quedaron serias secuelas, tengo enfermedades. Que aún así, dijo, un día yo fui, dijo, al doctor, fui a este varón que trata el tema de las mujeres. Y dice que el varón, después que la revisó y todo eso, el ginecólogo, dice que la revisó y le dijo: oye, mujer, déjate de andar metiéndote con uno y con otro. La trató de esa forma a una hija de Dios. Y ella dice que sale de esa consulta llorando,
porque no le dio ni remedio, no le dijo que, ¿sabes qué? Mira, cuídate de esta forma, tienes que tomar esto y esto otro. No, sino que la trató de la peor forma, como si fuera una mujer cualquiera. Y ella dice, salí llorando porque pensaba que él me iba a dar una solución a lo que yo padecía. Y luego dice, determiné buscar la ayuda en el Señor. Y allí me dijeron que usted trataba estos temas. ¿Y sabe qué, amados y amadas? ¿Por qué le converso esto? Esto es para la gloria del Señor. Esto es para aquellos que a lo mejor han sufrido ciertas cosas y aún están inconclusas. Y esta joven, bueno, se sometió a una restauración espiritual, a una sanidad interior, a perdonar primero a sus padres, a perdonar también a su mamá, a perdonar a aquellos hombres que hicieron cosas indebidas, aún no respetando que fuera una niña de 2 años. Quedó tan marcada por estos abusos sexuales, amados y amadas, que causó tanta tristeza en mi corazón. Yo le decía, Espíritu Santo, por favor, haz algo en ella. ¿Y sabe qué? Pedí dirección al Espíritu Santo y comenzamos el momento de la administración en el área de sanidad interior. Comenzó a perdonar, comenzó a desatarse. Comenzamos también a liberarla de todas aquellas transferencias de espíritus por causa de los abusos sexuales. Entonces Dios comienza a liberarla. Y en una pongo mi mano sobre su cabeza y dice que descendió un fuego que le llegó hasta la espalda. Y ella cuenta que era un fuego tan doloroso, que no era un fuego de Dios, sino que era algo que la estaba quemando, extremadamente como atormentándola para poder desistir de lo que se estaba haciendo. Y yo reprendo ese espíritu en el nombre de Jesús. Y le dije, ahora comienzas a ser sana desde tu cabeza, tus emociones. Todo es sanado en el nombre de Jesús. Tu cuerpo es restaurado. Y terminamos la administración de liberación y sanidad interior. Ella se va a casa, ella venía con otras hermanas de la iglesia donde asistía y se fue a casa. ¿Y sabe qué? A la semana después me llama, me dice, pastor, sentí algo muy necesario que esperaba que sucediera en mi vida. Algo pasó en mis partes íntimas. Cuando fui al baño, dije, me di cuenta que habían manchas oscuras, manchas negras. Y ahora no hay absolutamente nada. Estoy completamente sana. De todo lo que había recibido ya no hay nada. Y yo le dije, ¿sabes qué? Estoy aún así esperando la próxima noticia. Y ella me dijo, pastor, sí, yo sé, mi esposo llega en unos días más, ahí le cuento. Y ¿sabe qué? Después ella me llama, me dice, pastor, pude finalmente estar con mi esposo como es debido. Años de casada, años que no podía disfrutar, años que no podía entregarme a mi esposo, años. No sé cómo él me aguantaba de esa forma, pero años yo llevaba soportando esta carga. Y diciendo, él cualquier día me va a dejar, él cualquier día me va a abandonar por lo que viví, por lo que pasé en mi niñez. Y ella me decía, pastor, ¿sabe qué? Ahora sí, tuve intimidad con mi esposo. Y fue algo maravilloso, fue algo que el Espíritu Santo restauró en mi vida. Y eso se lo agradezco a Dios, porque Él me dio la libertad completa. Mi matrimonio, ¿sabe qué? Somos felices. Cuando nació mi hija, ella me decía, rechacé a mi hija. La rechacé y me tomaba la cabeza y decía, Señor, ¿por qué me diste mujer? Va a suceder exactamente lo mismo. Y dice que rechazó a su hija, pero cuando fue liberada, dice que llegó a su casa, le preparó almuercito a su hija, comieron, oraron, cantaron. Dice que fue un momento tan feliz para ella y hasta el día de hoy. ¿Y sabe qué anda haciendo ella ahora?
Ella anda restaurando a otros por causa de lo que Dios hizo en su vida. Ella ha sido instrumento para otros en el ámbito de restauración, de sanidad interior y liberación. Por eso que es importante que nosotros podamos zafarnos. Dios quiere ver una iglesia sana. Dios quiere ver una iglesia transformada. Dios quiere ver una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que esté dispuesta a humillarse, a reconocer aún así lo que le haya pasado para dejarlo a los pies de Cristo, y que el Señor traiga restauración verdadera sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tus hijos. Que Dios traiga sanidad. Ese es el final de esta palabra. Esa es la finalidad por la cual tú tienes que estar sano de mente, de corazón y de cuerpo. Bendito sea el Señor. Dios es grande, Dios es poderoso. Hemos visto algunos diagnósticos de aquellas opresiones malignas, algunas de aquellas que le he contado. Pero hay maneras de saber cuándo una persona puede estar sufriendo de opresiones malignas. La primera de ellas es por medio del don de discernimiento de espíritu. La palabra me dice, me avala, que yo debo analizar si el espíritu que está hablando es de Dios. Si el espíritu que ella dice que tiene es de Dios o no. Bendito sea su nombre. Por la observación también de los síntomas. Es decir, la observación de los efectos de los espíritus. Efectos que los espíritus están causando, que no pueden ser controlados a pesar de la fe y oración de la persona afectada. ¿Por qué? Porque algunos síntomas de estos, por ejemplo, pueden ser problemas emocionales, disturbios emocionales persistentes, como el resentimiento, gente cargada de odio, gente cargada de ira, de rechazo, gente que se autocompadece. Hay personas manipuladas por el celo, y aún así hay gente en las iglesias viviendo en depresión. Problemas emocionales que son psicológicos, problemas mentales, cuando hay pensamientos obsesivos, cuando hay pensamientos obscenos, impulsos de blasfemar. Bendito sea su nombre. Dios quiere sanar la iglesia. Cuando hay problemas sexuales, cuando hay impulsos incontrolables, ¿hacia qué? Hacia las fantasías sexuales. En el curso de la liberación, una joven de allá del sur me decía: pastor, yo hace tiempo que me separé, vivo sola. ¿Usted cree que Dios me puede liberar de este espíritu que me lleva a hacer cosas indebidas? ¿Usted cree, pastor? Yo le dije: sí, si tú renuncias, Él te hace libre. ¿Por qué? Porque hay mucha gente con problemas sexuales, con impulsos incontrolables hacia las fantasías sexuales. Hay hombres que están metidos en esto, en la lujuria, masturbación, en perversiones sexuales, en fornicación, en adulterio, en incesto, en los afanes obsesivos de seducción. Así como también hay otros que están en las adicciones, en el tema de la nicotina, en el alcohol, de la droga, y aún así en las medicinas, que no pueden dejarla de lado. Entonces Dios necesita a un pueblo que verdaderamente quiera ser libre. A lo mejor tú estás pasando por alguna de estas situaciones. Hay cosas que quedaron inconclusas en tu vida, pero yo te puedo decir que hay fundamentos bíblicos para que suceda una liberación en tu vida. ¿Qué ordenó Jesús que hicieran sus discípulos? ¿Qué ordenó Jesús para la iglesia? Mateo 10, verso 8, dice así la Biblia: sanen los enfermos, resuciten los muertos. Esto no quiere decir que vayamos a los cementerios a resucitar muertos, no. Aquellos que tienen nombre de que viven pero están muertos, dice Apocalipsis.
Sane los enfermos, resuciten los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes que recibieron gratis este poder, dice esta versión, no cobren tampoco por emplearlo. O sea, usted y yo tenemos esta tarea grande. Tenemos esta tarea, amados y amadas. En Marcos 16, verso 17, dice que hay señales que seguirán. Mi pregunta es, ¿usted cree? ¿Usted verdaderamente cree en el Señor? Bueno, si usted cree, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Dice que sobre toda fuerza del enemigo también van a ser activados y nada les dañará. Beberán cosas mortíferas. Dice, la autoridad que Jesús nos ha dado, la potestad que Él nos ha dado sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Es lo que dice la palabra, amados y amadas. Bendito sea su nombre. Él despojó a los principados, Él despojó a las potestades, Él exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él nos dio la victoria a nosotros como iglesia. ¿Por qué vino Él? Dice, para deshacer las obras del diablo en 1 de Juan capítulo 3 verso 8. A eso vino, a deshacer las obras del diablo. La palabra deshacer es la palabra luo, que es aflojar, es soltar, es abrir, es soltar de cadenas, derribar aquello que tiene tal vez sitiada a una persona y no la deja ser libre. Entonces hemos visto por la palabra cómo una iglesia puede desatarse de todo esto, cómo puede ser victoriosa. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted primero? Orar al Señor Jesucristo, pedir al Espíritu Santo que le revele aquellas cosas en su vida que pudieron abrir una puerta a algún espíritu de opresión. Y después confesar a Dios específicamente: Señor, yo te pido perdón por estos pecados en la cual permití que vinieran ciertos espíritus a mi vida. Espíritus de enfermedad, puede ser de tormento, de aflicción, de atadura a malos hábitos. Confesar, renunciar de una forma verbal específicamente a todos esos pecados que la mantienen atada, lo mantienen atado a las prácticas que tal vez en su tiempo, antes de ser cristiana, usted hacía lo que estaba relacionado con el ocultismo. Renunciar, zafarnos de eso diciendo: perdona mi pecado, renuncio a toda maldición ancestral, a toda iniquidad que vengo arrastrando de mis antecesores. Yo renuncio a ellos. Y aún perdonar, renunciando a los resentimientos. Hemos visto en congregaciones, hermanos, que hay gente cristiana que ni siquiera se habla. ¿Por qué? Porque están enemistados de años y no han aprendido a perdonar. Tienen que renunciar al resentimiento. Bendito sea su nombre. Y Dios quiere vernos bendecidos. Primera de Juan, ya estoy terminando esta palabra. Primera de Juan capítulo 4 verso 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vosotros sois de Dios. Y cuando dice y los habéis vencido, la palabra vencido es nikao, que quiere decir sometido o subyugado al señorío de Cristo. Estamos allí siendo esclavos por amor, esclavos de Cristo. Hemos alcanzado la victoria en Él. Y la única forma para que Satanás se vaya, la única forma para que estos espíritus no nos toquen, Santiago 4 verso 7 dice: someteos. Esta palabra
significa ser sumisos, ser obedientes. Someteos pues a Dios, resistir, dice la palabra. Y esta palabra resistir es pararse en contra, es oponerse. Resistid al diablo, párate en contra de él, oponte a él, y él dice, huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es la forma en la cual podemos ser una iglesia victoriosa. Es la forma en la cual verdaderamente podemos danzar, podemos cantar, podemos saltar de una forma libre. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Que Dios te bendiga. Que Dios pueda glorificarse en tu vida, en tu corazón. Si hubiera alguna atadura, yo te invito a orar. Yo te invito ahora que puedas reconocer delante del Señor que necesitas ayuda. A lo mejor no has renunciado a algunas cosas que han quedado allí. Y tienes que renunciar. A lo mejor le fuiste infiel a tu esposo. A lo mejor tu joven que estás viendo está haciendo cosas que son indebidas. Hay que renunciar. Cristo viene pronto. Y qué mejor tener un aniversario completamente libre. Te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra, esta predicación que tú me has dado, la dejo en tus manos. Sé que tu palabra correrá y no volverá a ti vacía. Hará lo que tú quieras que haga en cada vida, en cada corazón. Señor, arranca de raíz todo aquello que tú nos sembraste. Dios mío, en el nombre de Jesús, así como esta mujer que llevaba 18 años atada a un espíritu de enfermedad, he conocido personas atadas por muchos años que han estado en la iglesia, han estado participando de los cultos, pero atados. Señor, hoy trae libertad para todos aquellos que han escuchado esta palabra. Trae libertad para aquellos que están en sintonía contigo, Señor. En el nombre de Jesús, que tú puedas romper ataduras, que tú puedas quebrantar toda opresión en el nombre de Jesús, que puedas romper y desatar a tu pueblo de toda iniquidad, de todo aquello, Señor, que viene como maldición generacional, de todo espíritu familiar, aquellos espíritus del diablo que han sido ligados por causa de las malas prácticas, del pecado de nuestros antecesores, en el nombre de Jesús. De espíritu de enfermedad, ya sea cáncer, diabetes, leucemia y enfermedades, Señor, psicológicas, depresión, paranoias, en el nombre de Jesús, desatamos las vidas de toda enfermedad mental, emocional, de claustrofobia, de espíritu de soledad, de espíritu de rechazo, de espíritu de insomnio, en el nombre de Jesús. Que tú puedas traer restauración, que tú puedas traer libertad a tu pueblo, Señor. Que tú puedas desatar su mente, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para que te sirvan, para que alaben tu nombre y verán cuán grande y misericordioso eres tú con ellos. Te doy gracias, papito, porque tú nos amas. Te doy gracias, Señor, porque has sido bueno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Un abrazo desde el norte. Y para mí ha sido un gusto poder compartir lo que Dios por años ha entregado a mi vida. Dios te guarde, Dios te bendiga. Amén. Nos vemos.